¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos. Aquí arranca Análisis Mundial. Gracias nuevamente por estar junto con nosotros en este espacio, el espacio de noticias internacionales y de análisis. Nuevamente a quienes nos acompañan a través de las redes sociales, sean bienvenidos. Bienvenidos sus aportes y sus comentarios. Lo pueden hacer a través de Twitter, de Instagram, @AMSerrano2. Arranquemos entonces con lo que fue noticia. Estados Unidos anunció un nuevo programa de protección a migrantes venezolanos. El Departamento de Seguridad Nacional estadounidense informó que se tratará de un nuevo alivio migratorio para los venezolanos, similar al que ya existe para los ciudadanos de Ucrania. Continúan las tensiones en Perú. El presidente Pedro Castillo fue denunciado por la Fiscalía de la Nación ante el Congreso de la República tras encontrar hechos convincentes de que presuntamente lideraría una organización criminal. Líbano e Israel llegaron a un acuerdo para demarcar una frontera marítima luego de años de negociaciones mediadas por Estados Unidos. La negociación sufrió varios reveses desde su lanzamiento en el año 2020, pero logró avances en las últimas semanas. Y por supuesto, la semana ha girado alrededor de las tensiones que continúan en Europa del Este. El ministro de Relaciones Exteriores de Rusia aseguró que la doctrina militar rusa solo permite el uso defensivo de las armas nucleares en medio de las crecientes tensiones entre Rusia y Ucrania, Estados Unidos y la Unión Europea. El presidente Putin ha dicho repetidamente que nuestra doctrina nuclear contempla exclusivamente medidas de represalia destinadas a evitar la destrucción de la Federación Rusa como resultado de ataques nucleares directos o el uso de otras armas que amenazan la existencia misma del Estado ruso. El ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, dijo también que la responsabilidad recae en aquellos que especulan sobre el uso de armas de destrucción masiva por parte de la Federación Rusa. Por su parte, el jefe de la política exterior de la Unión Europea, Josep Borrell, aseguró que cualquier ataque contra Ucrania provocaría una respuesta de todos los aliados occidentales. Cualquier ataque nuclear contra Ucrania creará una respuesta, no una respuesta nuclear, sino una respuesta tan poderosa de los militares, lado de que el ejército ruso será aniquilado, y Putin no debería estar presumiendo. Entre tanto, las tensiones y los ataques en diferentes zonas de Ucrania se incrementan, en ciudades como Kupiansk, Kharkov y Lugansk, situación que ha provocado la evacuación de cientos de civiles. Y justamente para hablar de lo que ha venido sucediendo durante toda esta semana nos acompaña Luis Alberto Villamarín, analista geopolítico, y Jesús Agredo, analista internacional y profesor de la Universidad Javeriana. Jesús, Luis Alberto, bienvenidos, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Ana María, muy amable. Un saludo. Luis Alberto, arranco por preguntarle, ¿cómo definiríamos esta semana de tensiones? ¿Hay un incremento? ¿Hasta dónde se está tensando esta piola? Pues se ha tensado mucho, Ana María. Las declaraciones del secretario de la OTAN anteayer fueron muy fuertes. Lo que se ha venido reiterando por parte de Estados Unidos y por parte de algunos países de Europa, y cuando ya se habla de que atacar a la OTAN es lo mismo que atacar a la Unión Europea y que habrá una respuesta, como veíamos en la introducción, muy fuerte y que el ejército ruso será triturado, y por el otro lado manipulando de que tenemos la posibilidad, pero que la culpa la tienen los demás, solo indica que el riesgo de que esto desencadene en una situación peor es casi probable, pero que todavía queda el espacio de la diplomacia para buscar alguna solución diferente a incrementar la guerra. Jesús Agredo, le pregunto, ¿usted considera que aún queda algún espacio para la diplomacia, como hace referencia Luis Alberto? Personalmente lo veo muy difícil, sobre todo por las posiciones que ha asumido el presidente Zelensky, por supuesto, que ya en reiteradas ocasiones ha dicho que no hay posibilidades de negociar directamente con el gobierno de Putin. Y sobre todo en un contexto en el que el presidente Zelensky está muy convencido de que efectivamente Ucrania está ganando en este momento y tiene la iniciativa en la guerra.
Eso ya es bastante evidente. Los avances en la región de Gerson son muy fuertes, después, por supuesto, de unos avances muy grandes en la parte norte, en la región de Kharkov. Y fuera de eso, de alguna forma, incluso de manera como que, digamos, incluso implícita, el gobierno ruso ha reconocido ese éxito. Por un lado, el hecho que el gobierno ruso ha sido incapaz de evitar un ataque contra una parte de infraestructura esencial para el gobierno ruso, que fue el puente sobre el estrecho de Kerch. Y segundo, la decisión o la especulación sobre la posibilidad de una posible evacuación de civiles de la ciudad de Gerson indica que efectivamente el ejército ucraniano está avanzando muy fuertemente y tiene la capacidad de retomar esta, que es tal vez la única gran ciudad que Rusia ha logrado capturar con su invasión. Ahora, basada en lo que usted me dice, Jesús, les voy a hacer a los dos la misma pregunta. Si hacemos un análisis hasta este momento, podemos decir que hay alguien que esté llevando la delantera, que hay alguien que esté ganando en algo. Y no únicamente me refiero a Rusia y Ucrania, también metámosle dentro de este análisis a Estados Unidos, a la Unión Europea, al Asia. Luis Alberto, ¿hay alguien que haya sacado medianamente una ventaja sobre lo que está ocurriendo? Mire, en el teatro de operaciones, como se llama en estrategia militar, la iniciativa estratégica y la maniobra táctica, el ímpetu de la maniobra táctica lo está llevando Ucrania, porque Rusia resultó ser un tigre de papel en el manejo de tropas terrestres, pero en el poder aéreo y de artillería, y esa espada de Damocles que tiene con la amenaza permanente del uso de las armas nucleares, sí tiene la ventaja Rusia. Ahora, ¿quién ha venido sacando ventaja de esto? Pues son muchos, y cada uno con distintos intereses y distintos vectores. Por ejemplo, China e India han aprovechado el negocio del petróleo y lo han obtenido bastante productivo para sus intereses. Pero si se desencadenara la guerra, pues la mejor ganadora o la ganadora sería China, que entraría a terciar en la repartición y en sacar ventajas de lo que allí encontraran a la hora de la distribución del territorio y de la distribución de recursos. Y eso lo sabe naturalmente Putin, que ese pacto que hizo con China a comienzos de año, en plenos Juegos de Invierno, tiene todos esos riesgos, porque está jugando con otro que piensa y actúa de una manera muy similar a él. Le hago, Jesús, la misma pregunta, haciendo un análisis al día de hoy. ¿Hay alguien que lleve esa ventaja? ¿Cuál es el país o cuál es la agrupación que está llevando esa ventaja y bajo cuál es la consideración? Pues la verdad es que, digamos, tal como ya se mencionó, es muy difícil ver que alguien esté, digamos, ganando. Y yo entonces cambiaría un poquito la pregunta y decir quién está perdiendo más. Y sobre todo viendo no solo la situación económica y política en Rusia, sino viendo también, de alguna forma, la sanción diplomática que tuvo Rusia con la votación en el Consejo pues en el marco de la ONU, en la Asamblea General. Es evidente que Rusia cada vez está más aislado del sistema internacional y que obviamente tendrá más dificultades para volver a recuperar su posición dentro de ese sistema. Así que efectivamente, como ganador es muy difícil. La ventaja en este momento en el campo militar sí la tiene Ucrania, pero dada la crisis económica, dado los precios internacionales de los factores energéticos, es muy difícil asumir que hay un ganador. Lo que sí es muy claro es que hay un perdedor un poco más grande que los demás, que Rusia. Ahora, les pregunto, el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores alertó que la guerra en Ucrania está entrando en una nueva fase peligrosa y en un escenario temible, porque Rusia está retrocediendo en la contienda convencional y su amenaza de la utilización de armas nucleares sería mucho más latente, Luis Alberto. Sí, claro, esa es una gran posibilidad, Ana María. Pero es que además de las armas nucleares, también están las otras armas de destrucción masiva, que son las químicas, las radiológicas y las biológicas. Y Rusia las podría utilizar, máxime que en este momento el señor Putin se encuentra en una encerrona y se va quedando sin margen de maniobra. Y que no se puede descartar la posibilidad que las fuerzas ucranianas crucen la frontera, que es lo que no ha querido Estados Unidos y la OTAN, y ataque objetivos militares y estratégicos de alto valor dentro del territorio ruso, y allí le daría otra connotación a este problema y podría justificarle a Putin el uso de alguna de estas armas de destrucción masiva. Y le pregunto, Jesús, ¿qué pasa si Putin deja esa amenaza y se vuelve una realidad?
hay la utilización de armas nucleares o de armas químicas. Y perdón que le interrumpa, le hago esta pregunta porque seguramente él va a utilizar muy bien enfocadas hacia territorio ucraniano, con lo que la OTAN no podría intervenir porque Ucrania sigue sin ser un miembro de la OTAN. Sí, en eso último tiene razón. Sin embargo, si analizamos con cuidado el discurso que ha tenido el gobierno ruso, en el que efectivamente ha cambiado un poco esta retórica muy agresiva que venía teniendo hace unos meses para acá, lo que creo que es que el gobierno ruso, en primer lugar, se está dando cuenta que efectivamente habrá un rechazo muy general y digamos que realmente se podría hablar de una especie de línea roja para la comunidad internacional en su conjunto. O sea, ya no es solo ya no solo habría una crítica occidental, sino me parece que ya sería una crítica y un rechazo mucho más universal. Y eso obviamente es algo que el presidente Putin no quiere generar. Y por eso mismo, de nuevo, me parece que la retórica ha estado cambiando. Ahora, por otro lado, aunque efectivamente Ucrania no es miembro de la OTAN, lo que se ha discutido y lo que se ha escuchado como posibilidades en estos días es que en caso del uso de armas de destrucción masiva o armas nucleares, al menos, de Rusia en Ucrania, la OTAN podría intervenir con ataques convencionales contra objetivos militares de Rusia. Es decir, efectivamente hay un escalamiento en el discurso, hay, digamos, o se están discutiendo, se están barajando posibilidades mucho más complejas y mucho más problemáticas, lo cual de nuevo hace que las apuestas sean muy, muy altas y hace que a su vez el gobierno Putin, a pesar de que efectivamente está encerrado y a pesar de que está siendo presionado por fuerzas políticas internas, me parece que esté repensando de manera muy, muy, muy seria la posibilidad de usar esas armas nucleares. Tengo que hacer una pausa, pero cuando regresemos quiero que hablemos también sobre el pronunciamiento que se dio en la Asamblea General de Naciones Unidas durante estos días, en donde el organismo, por medio de 143 votos a favor y 5 en contra, rechazó la anexión a Rusia de 4 regiones del este de Ucrania. ¿Qué significa esto? Y también, ¿qué significaría o cuál es el costo político para Vladimir Putin en caso de seguir como va hasta este momento la guerra con Ucrania? Ya venimos. De vuelta, gracias por continuar con nosotros en Análisis Mundial, hablando sobre lo que ha sucedido durante esta semana, en donde ha tomado una complejidad la guerra entre Rusia y Ucrania. Nos acompañan Luis Alberto Villamarín, analista geopolítico, y Jesús Agreda, analista internacional, profesor de la Universidad Javeriana. Yo les hacía la pregunta y arranco con usted, Jesús. La Asamblea General de Naciones Unidas rechaza con 143 votos la anexión de estas 4 regiones del este de Ucrania. Eso para la práctica, ¿qué significa para Rusia y qué significa para la geopolítica mundial? Primero que todo es una doble derrota para Rusia. Primero porque Rusia solicitó que la votación en el marco de la ONU en torno a esta decisión, primero que fuera tomada en secreto, lo cual fue rechazado. Segundo, efectivamente Rusia esperaba tener un apoyo mucho más significativo, pero efectivamente no lo tuvo. Y la principal razón para ello es que efectivamente lo que Rusia está haciendo es poniendo en riesgo uno de los supuestos básicos del funcionamiento del sistema internacional y que de alguna forma nos permite evitar conflictos, no definitivamente, pero sí nos ayuda a evitar conflictos dentro del sistema, que es de alguna forma la idea de la integridad territorial y la idea de que finalmente ningún Estado tiene derecho a apropiarse de territorios de otro a través de la fuerza. Y eso demuestra que efectivamente, a pesar de que no todos están completamente condenando a Rusia, sí todos están, o la gran mayoría de los estados del sistema internacional, sí están de acuerdo en que debe haber unas reglas básicas para que efectivamente nuestro sistema coexista. Y eso implica, de alguna forma, rechazar lo que está haciendo Rusia de manera muy, muy convincente. Ahora, Luis Alberto, hay quienes dicen, bueno, ¿qué pasa en este caso con Rusia? Pero estamos hablando también de la situación que se vive en Taiwán y en el Sahara, que son conflictos también de ocupaciones territoriales, en donde dicen, se mira con unos ojos de una manera a Rusia, pero somos permisivos en otros. Pues claro, y ese es el discurso que Rusia tiene que manejar dentro de su propaganda, porque son expertos y son maestros en propaganda, pero es que las situaciones son diferentes, porque si ha habido, por ejemplo, una intervención de Estados Unidos en Irak, no fue para apropiarse de Irak ni para declararlo el Estado número 52 o 53 o 60 de la Unión. Y tampoco se puede decir
que China ha ocupado a Taiwán, aunque quisiera ocuparlo y poblarlo. Y las colonias que existieron en el África ya han sido desocupadas, y por ejemplo la participación de Francia en Malia y en el centro del África, que es lo más reciente, fue una intervención militar y con ciertos contactos con algunos de los actores de la guerra que había allá, pero se retiraron. En cambio, sí podría generar una motivación a Irán, para que invada Irak en la parte que considera chiita y por la que tuvo el conflicto hace ya unas cuantas décadas. Entonces son situaciones diferentes, pero la argumentación y el manejo propagandístico es muy hábil de parte del señor Putin y de sus multiplicadores. Le pregunto, Jesús, hay un tema, y es el juego y el desgaste político interno que está teniendo Vladimir Putin, por un lado. Y hago este enfoque porque, por su parte, Zelensky internamente en Ucrania ha crecido. No es lo mismo la figura de Vladimir Putin, en donde ya vemos un desgaste político y donde empezamos a ver ciertos cuestionamientos internos. La población está empezando a cuestionar, a diferencia de Ucrania, en donde los ucranianos se han volcado hacia un nacionalismo. Sí, efectivamente hay un desgaste muy fuerte, sobre todo porque de alguna forma la base política o la base electoral de Vladimir Putin ha ido cambiando con el tiempo. Comenzó con una promesa bastante democrática a principios de este siglo, pero eventualmente, digamos, sus mismas acciones han erosionado esa base política, lo cual lo ha llevado a buscar refugio en otro tipo de sectores, y particularmente los sectores más nacionalistas. Pero el problema con ello es que entonces depende mucho de ese apoyo, pero la figura que él intenta proyectar es la figura de un líder político extremadamente fuerte, que no se equivoca y que por ende no puede perder una guerra. El problema entonces es que ahora ya la está perdiendo. Y eso significa que incluso desde su base electoral actual, desde su apoyo político interno, hay cuestionamientos muy fuertes a la forma como está llevando a cabo la guerra, digamos, y se empieza a cuestionar el resultado de esa guerra. Eso significa que cada vez más está un poco más desesperado por mostrar acciones, mostrar resultados, y donde lo que pasó, por ejemplo, en Crimea, lo que pasó con el puente Kerch, mina completamente su posición. Y eso lo lleva justamente a tomar acciones tan desesperadas, pero a su vez tan destructivas y peligrosas, como los bombardeos hacia objetivos civiles que hemos visto en los últimos meses, en los últimos días, y sobre todo el nombramiento de un nuevo líder en la campaña militar, que es Sergei Surovikin, si no estoy mal, que es básicamente un líder militar que ha demostrado una enorme brutalidad en su campaña en Siria y que ha demostrado que no tiene, digamos, mucho respeto por los derechos de las personas ni mucho respeto por los derechos de los civiles. Lo que a su vez entonces lleva o le permite tomar acciones, como tenemos lo que hemos visto en estos días, pero que a su vez sirven para consolidar o de alguna forma quitarse de encima las críticas nacionalistas al presidente Putin. Ahora, lo que usted dice, y basado en Jesús, usted ha utilizado una palabra que creo que define exactamente la situación. La desesperación que está teniendo en este momento Putin le está llevando a tomar acciones bastante más radicales. Luis Alberto, basado en este supuesto que estamos hablando, entonces veríamos a una Rusia que está dando como tiros al aire en este momento, tratando y está rompiendo con, como decía Jesús, con el tema de derechos humanos, de los acuerdos internacionales. En este momento está jugando a un todo vale. Sí, claro, está jugando al todo vale, porque es que además se conserva el viejo dicho que no se sabe si Iván el Terrible creó a Rusia o Rusia creó a Iván el Terrible, y está reviviendo la doctrina soviética con la cual fue formado él. El señor Putin fue formado en esa doctrina de agredir y declararse agredido, de causar la violencia y decir que él es la víctima de la violencia, y de generar un imaginario colectivo de que la gran patria Rusia está afectada. Y entonces ahí es donde está el problema y el punto complejo que analizan muy bien los estrategas, tanto militares como políticos de Occidente, es que si él utilizara las armas, necesariamente coincidimos todos los analistas, la respuesta de Europa tendría que ser muy contundente, pero a la vez se convertiría en un escenario más para avanzar en la justificación de Putin de meter a toda Rusia en la guerra y hacer la movilización nacional, que es con lo que ha soñado y está buscando la disculpa para lograrlo y meter todo el país o a la gran Rusia en la guerra, como es
el sueño de él y ha sido el de todos los dirigentes dictatoriales que ha tenido este país. Y sobre lo que usted dice, Luis Alberto, el tema en dónde va a llegar la OTAN, y revivíamos esta semana un poco mirando esa solicitud de algunos de los países vecinos y también veíamos lo que se planteaba el ingreso de Ucrania y una OTAN bastante renuente a pronunciarse y decir, sí, estamos firmes y le damos esa apertura, Jesús. Es decir, como que nos metemos, te ayudamos, pero ya cuando tenemos que hacerlo público, mejor nos esperamos. Sí, no, lo que pasa es que, de nuevo, nadie quiere una guerra nuclear con Rusia y se entiende que una posible guerra convencional con Rusia podría llevar a una guerra nuclear. Así que es evidente que aunque Ucrania insiste en que sea aceptado como país miembro de la OTAN, la posibilidad es realmente muy, muy limitada, justamente para evitar ese tipo de, digamos, de posibilidades. Pero eso no significa que la OTAN no esté comprometida con ayudarle a Ucrania de manera lo más directa posible antes de tener una guerra directamente con Rusia. Así que, digamos, sí, la OTAN, Ucrania no es miembro de la OTAN, seguramente Ucrania no podrá ser miembro de la OTAN, pero eso no significa que la OTAN no esté dispuesta a ayudarle y aportar todos los recursos que estén a su disposición para evitar que Rusia gane. ¿Qué nos depara, Luis Alberto? ¿Qué nos queda? ¿Cuáles son esos caminos? Yo veo y concuerdo con ustedes de que creo que los caminos diplomáticos están bastante agotados, pero ¿cuáles son esos caminos que nos deparan? Más ahora que llega el invierno, en donde la guerra va a cambiar completamente, vamos a tener una guerra diferente, pero estamos viendo que sobre esta guerra hay un tema económico muy fuerte, ya lo ha dicho el Fondo Monetario Internacional, que nos agarremos porque lo que se viene para el próximo año va a estar bastante complejo. Entonces, Luis Alberto, ¿cuáles son los caminos tentativamente que desde este punto podemos ver? Pues miren, Ana María, haciendo un poco de futurología y especulación, más bien como unas hipótesis, que sería lo que se hace en la ciencia, nos parecería que Putin va a seguir adelante con su movilización de los 300.000 hombres y otra movilización porque va a encontrar la justificación para hacerlo. Que Ucrania, como lo anotaba Jesús, continuará la ofensiva porque no puede perder lo que se llama en estrategia militar el ímpetu del ataque y consolidar la persecución. Y que dependerá mucho el destino o el juego de esta guerra en la posición que asuma definitivamente China, ya que China ha mantenido una ambivalencia de que no, pero sí, o sí, pero no. Y pues si China asume una posición clara frente a Rusia, sea para el lado que sea, nos indicaría el curso que viene. Y probablemente durante la época de invierno se van a disminuir las operaciones militares terrestres, más no las acciones aéreas de destrucción o de machacar la infraestructura civil hacia el occidente del Donbass con el fin de seguir minimizando la capacidad de reacción de Ucrania, y eso está visto y vendrán nuevos ataques aéreos como el de hace 2 días contra Ucrania. Ahora, frente a esto, quizás alguien que tiene la ventaja es Ucrania en este momento del invierno en la guerra, Jesús, sobre todo por la tecnología que ha sido aportada por parte de la OTAN y la inteligencia que maneja la OTAN, que es lo que le han compartido hasta este momento, lo que le ha permitido poder maniobrar y llegar al punto en el que está. Pero, ¿cómo ve usted o cuáles son un poco los caminos que avisora usted? Pues sí, no, efectivamente, digamos, con mayor respaldo de la OTAN, y ya vimos que hace unos días, efectivamente, los países aliados de Ucrania se comprometieron con aportar, digamos, recursos necesarios, por ejemplo, sistemas de protección aérea, podrían garantizar de alguna forma que esta vulnerabilidad que Ucrania tiene en este momento puede resolverse. El problema es que tenemos que tener mucho cuidado con la posición que está asumiendo Bielorrusia en el conflicto y la influencia que Bielorrusia puede tener, porque ya hemos visto que, digamos, se han construido, digamos, capacidades conjuntas militares entre Bielorrusia y Rusia, que hay una, digamos, una acumulación de recursos militares rusos en la frontera de Bielorrusia con Ucrania, y eso significa que, digamos, esta gran avanzada ucraniana y esta iniciativa que tiene Ucrania puede verse, digamos, abruptamente interrumpida por una intervención de Bielorrusia o una contraofensiva rusa desde Bielorrusia. Así que, digamos, veremos una situación, un conflicto que seguirá, digamos, agravándose con los próximos meses. Sí, obviamente las operaciones militares podrían frenarse un poco por las condiciones climáticas adversas de otoño y sobre todo invierno,
pero es bastante seguro que no se van a terminar de completo, no se van a suspender por completo. Los bombardeos rusos continúan, aunque hay sospechas de que las capacidades militares rusas en ese contexto también se están agotando. Pero, digamos, la gran novedad del conflicto, fuera de la hipótesis, por supuesto, del uso de armas de destrucción masiva, es la posible intervención de Bielorrusia en el conflicto. Bueno, lastimosamente se me acaba el tiempo, pero obviamente tanto a Jesús como a Luis Alberto les digo, tenemos claro de que esto no se nos acaba, el tema no se nos acaba y cada vez nos volvemos a reunir y vemos los cambios y los giros que está dando en una guerra que cuando empezó la tenían contemplada que tardaría únicamente un par de semanas. Y ya vamos para un par de meses y va a parecer que nos vamos a ir para un par de años. Jesús, Luis Alberto, les quiero agradecer mucho por haber estado aquí, compartir conmigo en Análisis Mundial. Con mucho gusto, Ana María. Muchas gracias. Y a ustedes en casa, gracias por haber estado junto con nosotros. Nos vemos la próxima semana.